Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de la compartimentalización celular. Vamos a abordar dos organelos y una estructura para previamente explicar sus funciones y sus propiedades químicas. Este video está elaborado por Damián Bernal, Griselda Patricia y Estrella Polanco, Valeria Estefanía. Pues bueno, básicamente para empezar a explicar los organelos. Los organelos celulares son unidades estructurales membranosas con funciones especializadas, y estas se encuentran en el interior de las células y permiten un correcto funcionamiento. Como ya sabemos, todas las células poseen organelos, pero no todas poseen los mismos tipos, ni en la misma proporción ni al mismo tiempo. Existen organelos propios de las células eucariotas y procariotas, y a su vez también existen los organelos de las células animales, células vegetales, fúngicas, protistas, entre otras. Es importante aclarar que todos los organelos celulares de una célula se encuentran en el citoplasma y están rodeados por una membrana plasmática. Y pues el primer organelo que vamos a ver es el aparato de Golgi, también conocido como cuerpo de Golgi. Este es un organelo celular que ayuda en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, especialmente de aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por la célula. El aparato de Golgi normalmente aparece como membranas apiladas, y pues el nombre se debe a su descubridor, Camillo Golgi, y por lo general se estima que mida entre 1 y 3 micras de diámetro. Este es un organelo que se encuentra en todas las células eucariotas. En cada uno de los dictiosomas del aparato de Golgi se distinguen dos caras: la cara más próxima al núcleo celular o cara proximal, y se denomina cara externa o cara cis. Y también tenemos la cara más próxima a la membrana plasmática o cara distal, que se llama cara interna o cara trans, o también se le conoce como cara de maduración. La cara cis o cara de formación posee una forma convexa y entra hasta el retículo endoplásmico. Así, la composición de las membranas de las cisternas es muy similar a la del retículo endoplásmico. Estas miden 60 Armstrong. También tenemos que los dictiosomas están constituidos por un número variable de cisternas separadas entre sí por 20 o 30 manómetros, y asimismo se cuentan con túbulos que conectan cada uno de los dictiosomas. En la periferia estos son observables y son vesículas que transfieren su contenido proveniente del retículo endoplásmico, por lo que se llaman vesículas de transición. La cara más próxima a la membrana plasmática o la cara trans presenta pues una forma cóncava y está formada por cisternas con un lumen o luz más amplio que el de la cara cis. Este va aumentando progresivamente. De su superficie migran grandes vesículas denominadas vacuolas de condensación, vesículas de secreción, gránulos de secreción o decimógeno. La composición de estas membranas de las cisternas es similar a la de la membrana plasmática, ya que tiene un espesor de 75 Armstrong. Entre estas dos se encuentran las cisternas intermedias, en las cuales están adosadas las vesículas de transferencia, y estas facilitan y agudizan la comunicación de materiales de naturalezas diversas entre ambas caras. Por esto se dice que la estructura del aparato de Golgi es trilaminar y las membranas tienen tendencia a aumentar de espesor desde la cara cis a la cara trans, de modo que las vesículas que abandonan el aparato de Golgi es para unirse a la membrana plasmática, que ya tienen el mismo espesor que esta. Ahora vamos a hablar de la composición química del aparato de Golgi. Según un estudio bioquímico del aparato de Golgi, se indica que la composición de su membrana es intermedia. Entre la membrana plasmática y la del retículo endoplásmico hay una proporción de un 65% de proteínas y un 35% de lípidos. La proporción de lípidos del complejo es intermedia a la que se observa en la membrana plasmática y la encontrada en el retículo endoplásmico rugoso. Así que en el aparato de Golgi hay más colesterol que en el retículo endoplásmico y menos que en la membrana plasmática. Asimismo, también hay que saber que hay asimetría en la distribución de los fosfolípidos. Por otra parte, la cara cis es una de las en fosfatidilcoldina y esfingomielina, mientras que en la cara trans tenemos que es fosfatidilcerina. Además, en las membranas de las cisternas del aparato de Golgi hay muchas enzimas de tipo hidrolasas y peroxidasas.
También tenemos que una de las enzimas más destacables son las glicoltransferasas, que intervienen en la glicolización o unión de oligosacáridos. Ahora vamos a hablar sobre la función del aparato de Golgi. Pues en un primer momento se propuso que el aparato de Golgi daba lugar a la biogénesis de proteínas. Esto fue debido a que las observaciones directas a través de la microscopía óptica de acumulaciones de moco. Posteriormente, la tinción de Paz puso de manifiesto la presencia de glicoproteínas y proteoglicaganos, que se tienen de color magneta y de abundantes carbohidratos en el complejo. De este modo, pues el aparato de Golgi interviene mucho en la glicolización celular y en la adición o eliminación de oligosacáridos junto al retículo endoplásmico rugoso. Y así, en el complejo de Golgi se produce la incorporación de la N-acetilglucosamina, al igual que el retículo endoplásmico rugoso, y de la galactosa y del ácido siálico. Esto solo es de modo exclusivo en la célula. El primer paso de la glicolización sucede en el retículo endoplásmico rugoso con la síntesis proteica. Posteriormente se inicia la integración de azúcares en el retículo endoplásmico rugoso y pues esto finaliza en el aparato de Golgi, así apareciendo en este último las modificaciones posteriores que determinarán las proteínas maduras. En este proceso de diferenciación, el aparato de Golgi interviene en dos tipos de oligosacáridos: los unidos al oxígeno y los que permanecen en una unión junto a nitrógeno. Así, el aparato de Golgi genera a través de transformaciones varios subtipos de oligosacáridos unidos y provenientes del retículo endoplásmico rugoso, que pues en parte, por así decirlo, ya están glicosilados. Estos subtipos son los oligosacáridos ricos en manosa, que contienen manosa y acetilglucosamina y pierden manosa proveniente de las glicolizaciones del retículo endoplásmico rugoso. El otro organelo que vamos a presentar es el ribosoma, que es una estructura intercelular formada por ARN y proteínas y es el sitio en el que ocurre la síntesis proteica en las células. Algunas características de los ribosomas son que tienen una forma globular y no tienen membrana y que son parte de la maquinaria celular para fabricar proteínas, empezando el proceso con una molécula de información genética y traduciéndola a otra para que dicha información se materialice. Hablemos de su estructura química. La estructura química de un ribosoma se divide en dos, que es la subunidad grande y la subunidad pequeña. La subunidad grande tiene una protuberancia central y dos laterales con un frente y una espalda. Y la subunidad pequeña, las protuberancias de la subunidad grande ayudan a que se inserte la subunidad pequeña, que tiene solamente una cabeza y una plataforma. También se puede decir que su estructura se forma por dos subunidades que están formadas por ARN y por proteínas ribosomales, tal y como hemos mencionado al inicio, que les comenté que estaba la subunidad grande y la subunidad pequeña. En la imagen que les estoy presentando podemos observar la subunidad grande del ribosoma, que se encuentra en la parte superior señalada de un color verde un poco mentoso, y en la parte de abajo se encuentra la subunidad pequeña del ribosoma, que es un color verde brillante. Ok, la subunidad pequeña es la que enlaza al RNT con el RNM, y la subunidad grande es la que permite que se formen los enlaces que unen a los aminoácidos. En la subunidad mayor hay tres sitios o hendiduras necesarias para que los ARNs de transferencia se inserten y completen su proceso de traducción a proteínas. Estos lugares son el sitio A o aminoácidos, que es donde se inserta el aminoácido ARNT que lleva el primer aminoácido. Luego se encuentra el sitio P o peptídico, donde se inserta el peptidil ARNT que lleva la cadena de péptidos y a las proteínas como resultado.
Y por último está el sitio E, es el sitio final a donde el ARNT del sitio P se desplaza y reemplaza al ARNT que estaba en ese sitio. Como se puede ver en la imagen, estamos enseñando de una pequeña imagen que se encuentra señalada a cada sitio para que lo puedan visualizar. Ahora hablaremos de las funciones de los ribosomas. Estos son los encargados de producir las proteínas y participar en el control genético de la célula. Para esto, el ribosoma sigue los siguientes pasos. Primero, obtiene y lee la información del ARN mensajero. Segundo, traduce dicha información a una secuencia de aminoácidos. Y por último, se crean los bloques que forman a las proteínas, que no se acomodan al azar, sino que ocurre de forma predeterminada y ordenada. Ahora hablaremos de los tipos de ribosomas según su ubicación. Tenemos los ribosomas adheridos, que estos son los que están sujetos a la parte exterior del retículo endoplasmático rugoso. Pueden encontrarse también sujetos a la parte externa de la membrana nuclear. Estos producen proteínas que serán insertadas en membranas o que serán para secreción. Luego tenemos los ribosomas libres en citoplasma. Estos están libres en el citoplasma y pueden ser individuales o estar unidos por ARN formando una cadena. Luego tenemos los mitorribosomas, que estos se encuentran libres en la matriz mitocondrial. Luego están los plastorribosomas, que estos están libres en el estroma de los cloroplastos en células vegetal o algáreas. Hablaremos que los ribosomas se pueden encontrar en los dos tipos de células, ya sea procariotas o eucariotas. Los ribosomas que se encuentran en las células procariotas son los que no tienen núcleo. Estos tienen un nivel de sedimentación de 70 más pequeño que los ribosomas eucariotas. Más adelante les diré sobre la medida. Y estos están compuestos mayormente por ARNR y menos de la mitad está compuesto por proteínas. Y como se puede ver en la imagen, estamos representando el ribosoma procariotas y se puede ver su subunidad que es menor de 30 y su subunidad mayor de 50. Entonces, este tiene un tamaño en micras 0.0. Por último, tenemos los ribosomas en células eucariotas. Estos son los que tienen núcleo, tienen un nivel de sedimentación más grande que los ribosomas de células procariotas, siendo de 80, más de la mitad está compuesto por proteínas y menos de la mitad por ARNR. Son de tamaño más grande que los ribosomas procariotas. Su tamaño en micras es 0.032. Y también pueden observar en la imagen que se encuentra. Ahora vamos a pasar a la estructura y tenemos la membrana celular. Las membranas celulares están formadas por lípidos, proteínas y en menor medida por glúcidos y se encuentran en todas las células. La membrana es una estructura bastante delgada y de hecho solo tiene un espesor de 6 a 10 nanómetros. La estructura y la organización de las membranas celulares, así como sus propiedades, están condicionadas por los lípidos. Estos son moléculas anfipáticas con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica que se disponen formando la bicapa lípida, donde las partes hidrofóbicas se encuentran en el centro de la membrana y las hidrofílicas se encuentran en contacto con el agua. Entre los lípidos se anclan las proteínas denominadas integrales, que estas son aquellas que forman parte de la membrana de manera permanente. Las proteínas transmembranas son proteínas integrales que poseen secuencias de aminoácidos hidrofóbicos entre las cadenas de los ácidos grásicos, de los lípidos y dominios hidrofílicos. Estos están en contacto con soluciones acuosas intra y extracelular. También tenemos que otras proteínas se insertan solo en una monocapa o se anclan a ella mediante enlaces covalentes a lípidos o cadenas de ácidos grasos. Otro tipo de proteínas también
se unen temporalmente a una u otra superficie de la bicapa lípida. Normalmente los glúcidos aparecen en todas las membranas celulares, pero son muy abundantes en la superficie externa de la membrana plasmática y en algunas intracelulares. Los glúcidos se podrían considerar que se encuentran unidos covalentemente a los lípidos o las proteínas, y de hecho cada tipo de membrana está especializada en una o varias funciones, pues dependiendo del compartimiento celular del que forme parte. Entre las múltiples funciones que tenemos necesarias para la célula que realizan las membranas está la creación del mantenimiento de gradientes iónicos, y estas hacen que la célula sea sensible frente a estímulos externos. También permiten la transmisión de información y la producción de ATP. Son necesarios igual para el transporte selectivo de moléculas, entre otras cosas. Las membranas también hacen posible la creación de compartimientos intracelulares donde se realizan funciones impredecibles, o la envuelta nuclear que encierra el ADN. En las membranas se disponen múltiples receptores que permiten a las células sentir, por así decirlo, la información que viaja en las moléculas por el medio extracelular. Un ejemplo de esto sería las que dan a las neuronas sus propiedades y sus capacidades, también a las musculares. Estas también poseen enzimas asociadas que realizan numerosas actividades metabólicas, como la síntesis de la celulosa, de ácido hialurónico, producción de energía, síntesis de lípidos, etc. De hecho, la adherencia celular a la matriz extracelular o a otras células en los tejidos animales se debe a las moléculas presentes en la membrana plasmática. Con esto finalizamos nuestro video y muchas gracias por su atención.